Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La fuerza laboral está cambiando y las empresas deben adaptarse para encontrar nuevos talentos. En las últimas décadas, ha habido una revolución no solo en la forma en que trabajamos, sino también en lo que respecta a quién trabaja. Del mismo modo que las computadoras y las tabletas han reemplazado a las máquinas de escribir, y a los teléfonos fijos en la oficina, la composición de la fuerza laboral también ha sufrido cambios importantes. Pero, ¿por qué sucede esto exactamente? Bueno, hay una mezcla de factores. La caída de las tasas de fertilidad, el aumento de la inmigración y las nuevas condiciones económicas están provocando cambios en las trayectorias de vida. Estas tendencias son fáciles de detectar una vez que se examinan algunas estadísticas. Empecemos por las tasas de natalidad. En los países industrializados, estas han disminuido constantemente. Por ejemplo, en 2016, los Estados Unidos registraron su tasa de natalidad más baja en un siglo, y los países de Europa Occidental mostraron tendencias similares. La consiguiente disminución de la población se ha evitado con la ayuda de la inmigración. En 1965, los Estados Unidos tenían una población nacida en el extranjero de solo el 5%. Hoy en día, está más cerca del 14%. Los cambios en el estilo de vida están agravando estos cambios demográficos. Los millennials, los nacidos entre 1980 y 1995, han constituido la mayoría de la fuerza laboral desde 2015. Mientras tanto, la generación del boom, las personas de 65 años o más, han mantenido sus empleos durante más tiempo. Según el Centro de Estudios sobre Jubilación de Transamérica, esto se debe a una combinación del aumento de la presión económica derivada de la jubilación y los costos de la atención médica, así como al deseo general de mantenerse ocupado más adelante en la vida. Como resultado, los lugares de trabajo tienen dificultades para satisfacer las expectativas de dos grupos muy diferentes. Dadas estas tendencias, las organizaciones y las empresas se enfrentarán a un nuevo conjunto de desafíos en lo que respecta a atraer y retener a los mejores talentos. Algunos sectores, como la atención médica, los oficios especializados y los campos de STEM, pueden experimentar una mayor escasez de mano de obra, ya que las empresas tardan en adaptarse al nuevo panorama de contratación. Por ejemplo, un estudio del Observatorio de Salud Mundial de la Organización Mundial de la Salud predice que la industria de la salud se enfrentará a un déficit de 15 millones de trabajadores para 2030. Para cumplir con estas demandas, los gerentes de contratación deberán cambiar su enfoque contratando a nivel internacional. Esto significa buscar más trabajadores de la Reserva Mundial de Talentos y adaptarse a acuerdos de trabajo a distancia más flexibles. En un abrir y cerrar de ojos, examinaremos cómo las nuevas tecnologías pueden complicar estos desafíos y ofrecer algunas posibles soluciones. Las nuevas tecnologías tendrán un impacto drástico en la naturaleza del trabajo. Imagínese una fábrica a principios del siglo XIX, y probablemente se imaginará una sala enorme donde cientos de trabajadores trabajan arduamente en las líneas de montaje. Esta producción a gran escala fue posible gracias a la invención de la energía de vapor y otras tecnologías, que transformaron casi todas las industrias. Hoy en día, se está produciendo una revolución similar, y las nuevas innovaciones están revolucionando la forma de trabajar. Entonces, ¿qué viene después de la revolución industrial del siglo XIX, y la revolución de la información del siglo XX? Según expertos como el Boston Consulting Group, estamos en la cúspide de una revolución llamada Industria 4.0. Del mismo modo que la máquina de vapor amplió enormemente nuestro control sobre la energía física, las nuevas tecnologías de la Industria 4.0 están aumentando enormemente nuestras capacidades mentales, abriendo nuevas posibilidades de fabricación y gestión. Por ejemplo, consideremos el Internet de las cosas, también conocido como IoT. Este término tan popular se refiere a la creciente capacidad de las máquinas y otros objetos para comunicarse y coordinar acciones sin intervención humana. En la próxima década, más de 50.000 millones de dispositivos se conectarán en red a través de tecnologías de IoT.
Si se combina con el poder analítico de los macrodatos y el almacenamiento en la nube, esto permitirá aumentar enormemente la eficiencia en sectores como la fabricación, como las fábricas totalmente automatizadas, la logística justo a tiempo y las líneas de producción descentralizadas que pueden autoorganizarse. Según la consultora global McKinsey, el impacto económico potencial de estas innovaciones podría superar los $10 billones en 2025. Sin duda, estos avances drásticos en nuestra destreza tecnológica se sentirán en toda la fuerza laboral. Un cambio importante podría provenir del tipo de habilidades que los empleadores necesitarán en la industria 4.0. Dado que las máquinas manipulan más elementos de producción, la demanda de mano de obra poco calificada podría seguir disminuyendo. Mientras tanto, la necesidad de mano de obra altamente calificada, como el pensamiento analítico y la planificación estratégica, seguirá creciendo. Esta dinámica solo se hará más pronunciada a medida que las mejoras en la IA permitan a las computadoras asumir roles más humanos. Por ejemplo, a finales de la década de 2020, los asistentes robóticos con inteligencia emocional, a veces llamados computación afectiva, podrían ser una característica común del lugar de trabajo. Con la llegada de las tecnologías inteligentes, ¿dónde se seguirá valorando el toque humano? En un abrir y cerrar de ojos, examinaremos las formas en que la inteligencia y las habilidades humanas seguirán siendo esenciales en el lugar de trabajo del futuro. Las habilidades humanas son esenciales para aprovechar al máximo las nuevas tecnologías. En el bufete de abogados de ayer, la preparación de un caso requería que un equipo de abogados y asistentes legales dedicara cientos, a veces miles, de horas a analizar detenidamente las sesiones informativas legales y otros documentos. Hoy en día, un algoritmo bien perfeccionado puede procesar la misma cantidad de información en una fracción del tiempo, y aún así identificar patrones e ideas relevantes. Dado este cambio masivo, puede parecer que los abogados deberían empezar a buscar una nueva carrera. Y el campo legal no es el único sector que ha empezado a automatizar muchas habilidades profesionales tradicionales. Casi todos los sectores están aprovechando las nuevas tecnologías de automatización. Por ejemplo, más de la mitad de los médicos estadounidenses utilizan un software especializado para evaluar las interacciones entre medicamentos. Mientras tanto, en el Reino Unido, la consultora Deloitte sustituyó el trabajo de 250 expertos en impuestos por un sistema automático de preparación de impuestos perfeccionado. Sin embargo, si bien las empresas siguen aumentando y actualizando sus servicios con tecnologías digitales como la IA y el aprendizaje automático, esto no significa que la fuerza laboral humana vaya a quedar obsoleta. Como señalan los investigadores del MIT, las empresas aún necesitan personas capacitadas para entrenar estos sistemas, explicar sus operaciones a otros, y mantenerlos funcionando de manera sostenible y ética. En 2017, el algoritmo logístico utilizado por United Airlines sobrereservó un vuelo en el aeropuerto O'Hare de Chicago, y exigió que se sacara físicamente al pasajero del avión. Mientras los empleados trataban de llevar a cabo el plan sugerido por el software para expulsar al desafortunado pasajero, se encontraron con una fuerte resistencia por parte de otros pasajeros, lo que provocó un altercado complicado y un escándalo mediático. En este caso, el protocolo de optimización de la máquina no tuvo en cuenta las complicadas emociones humanas implicadas en su ejecución. Como muestra este ejemplo, no es probable que la tecnología sustituya el juicio humano y las habilidades interpersonales en el corto plazo. Por lo tanto, para seguir siendo competitivas y valiosas en un lugar de trabajo cada vez más automatizado, las personas deben mantener la agilidad fomentando las competencias humanas que complementen las nuevas tecnologías. Estas incluyen habilidades como el liderazgo, el trabajo en equipo, la sensibilidad interpersonal, la intuición y la resolución de problemas. Después de todo, ni siquiera el mejor software de análisis legal podrá leer una sala de audiencias y conectarse con los jurados como lo haría un abogado perspicaz y experimentado. Entonces, a medida que los humanos y las máquinas sigan encontrando nuevas formas de complementar las habilidades y actitudes únicas de los demás, ¿cómo aprovecharán las organizaciones esta forma en evolución de trabajo en equipo? La hora y el lugar de trabajo estándar variarán. ¿Qué constituye un trabajo de oficina típico?
Un horario de 9 a 5, un cubículo beige y quizás un enfriador de agua para reunirse antes de llegar a la happy hour. Estos elementos han sido tan comunes que se han convertido en clichés para las tiras cómicas y las comedias de situación. Sin embargo, a medida que las industrias sigan adaptándose, los contornos esperados del lugar de trabajo también se transformarán. Un cambio importante podría ser que su oficina ya no sea su oficina. Mientras que empresas como Apple y Facebook gastan miles de millones en campus exclusivos, otras optan por un modelo de coworking en el que muchos tipos diferentes de trabajadores, a veces de diferentes industrias, comparten un espacio de trabajo común. Este modelo, que alguna vez fue una opción popular para autónomos y emprendedores, también está ganando popularidad entre muchas empresas ágiles. En los últimos años, la cantidad de espacios de coworking, como WeWork, ha aumentado un 700% en todo el mundo. Además de ser inteligente desde el punto de vista económico, compartir espacio y recursos suele ser mucho más barato. El coworking también tiene muchas ventajas sociales. Un estudio de la firma internacional de diseño Knoll realizado en más de 50 países reveló que los trabajadores que utilizaban esos espacios estaban menos aislados, y declaraban estar más comprometidos y motivados en el trabajo. Incluso existe el beneficio adicional de intercambiar y compartir ideas. Un impresionante 82% de los encuestados descubrió que el coworking había ampliado enormemente sus redes profesionales. Si bien el coworking puede hacer que compartas más espacio físico, otros avances en la tecnología de la comunicación harán que la proximidad importe menos. Las mejoras futuras y el uso ampliado de la realidad virtual y aumentada harán que el teletrabajo sea una opción más viable y eficaz. A medida que estas tecnologías se abaraten y se hagan más comunes, los trabajadores podrán colaborar con colegas de todo el mundo. La empresa Double Robotics incluso está desarrollando una tecnología de telepresencia que puede hacer que el usuario aparezca virtualmente en una oficina al otro lado del mundo. Esta herramienta, y otras similares, permitirán una comunicación y una colaboración más naturales sin necesidad de desplazarse al trabajo. A medida que los espacios de oficina se vuelven más fluidos y el trabajo se hace más flexible, los trabajadores también pueden optar por experimentar con nuevos acuerdos de contratación. En un abrir y cerrar de ojos, veremos cómo las nuevas tecnologías apoyarán la llamada economía colaborativa. A medida que la economía colaborativa siga creciendo, más sectores adoptarán acuerdos de trabajo flexibles. Hoy en día, puedes contratar un Uber para que te lleve a la ciudad, a un trabajador de FreshDirect para que te entregue la comida, e incluso que alguien de TaskRabbit vaya a pasear a tu perro. Estos son algunos de los ejemplos más visibles de trabajo en la economía colaborativa. Pero eso es solo la punta del iceberg. El trabajo con arreglos laborales nuevos y flexibles se está volviendo más común en muchos sectores. Entonces, ¿qué es exactamente la economía colaborativa? Este término generalmente se refiere al creciente número de industrias organizadas en torno a una fuerza laboral contratada. Es decir, trabajadores contratados de forma flexible y no permanente, piensen contratistas independientes, autónomos y consultores. Según un estudio de la agencia de empleo en línea Career Builder, este tipo de acuerdos laborales se han más que duplicado en la última década y representaron casi el 16% de todo el trabajo en 2015. Sin embargo, la economía colaborativa es más que solo empresas de alto perfil como Uber. De hecho, el mayor cambio hacia estos arreglos laborales alternativos se ha producido en las industrias de la educación, la salud y la fabricación. Estos empleadores prefieren el trabajo por contrato, ya que les permite contratar nuevos talentos a pedido y, al mismo tiempo, mantener bajos los costos laborales. Mientras tanto, los empleados suelen disfrutar de una mayor flexibilidad, especialmente los trabajadores que se acercan al final de sus carreras, y que tal vez deseen reducir sus horas de trabajo sin jubilarse por completo. Determinar si los arreglos de trabajo por contrato son adecuados para su organización requiere un pensamiento estratégico, ya que cambiar a este modelo tiene ventajas y desventajas. Además, es posible que el equipo directivo de la empresa tenga que adquirir nuevas habilidades para gestionar una fuerza laboral más flexible. Mantener la comunicación, establecer expectativas e impartir formación puede resultar un poco más complicado si se utiliza este modelo.
Si bien la transición al trabajo por encargo puede ser difícil, los ahorros y la adaptabilidad hacen que valga la pena. Una organización que logra esta transición con éxito es uno de los periódicos más grandes del mundo, el Washington Post. La empresa creó una plataforma llamada Talent Network, una herramienta a medio camino entre una red social y una bolsa de trabajo. Al recopilar información sobre los trabajadores disponibles en un solo lugar, esta red permite a los editores encontrar fácilmente a los trabajadores independientes adecuados para todo tipo de tareas, a la vez que se mantienen al día con el ritmo acelerado del ciclo de noticias de última hora. Cuando los contratos laborales se vuelven más flexibles y temporales, la trayectoria profesional típica es mucho menos lineal. La siguiente sección explora lo que esto significa para la forma en que los empleadores y los empleados gestionan sus trayectorias profesionales. La trayectoria profesional típica se volverá mucho más personalizada y única. La trayectoria profesional tradicional sigue una trayectoria lineal. Después de todo, la metafórica escalera corporativa solo ofrece dos caminos hacia adelante, hacia arriba o hacia abajo. Sin embargo, las empresas que se preparan para el futuro del trabajo están cambiando esta situación, lo que permite a los empleados explorar nuevos caminos y desarrollar un conjunto más amplio de habilidades. Este es el mundo de la personalización profesional. ¿Y por qué estas empresas permiten cada vez más carreras personalizadas? La respuesta corta es simplemente retener a los trabajadores. Para entender esto, vale la pena considerar qué es lo que hace que los empleados decidan marcharse en primer lugar. Según un estudio realizado en 2017 por Glassdoor, la principal razón por la que los trabajadores pueden seguir adelante es el estancamiento, es decir, se cansan de estar atrapados en el mismo puesto con las mismas tareas. Los trabajadores más jóvenes están especialmente preparados para abandonar el barco. Según una investigación de los expertos en servicios financieros de Barclays, casi una cuarta parte de los trabajadores han probado varios sectores antes de cumplir los 34 años. Aquí es donde la personalización profesional entra en juego como una posible solución. Un enfoque para ello consiste en ofrecer a los empleados una mayor variedad de opciones dentro de una organización. Para ello, la consultora Deloitte recomienda pasar de una estructura escalonada corporativa, una que ofrezca una trayectoria profesional única, a una estructura reticular corporativa, una estructura que permita trayectorias profesionales laterales y multidireccionales. Este modelo brinda a los trabajadores la oportunidad de desarrollar diversos conjuntos de habilidades y experiencia interfuncional. En otras palabras, los trabajadores pueden personalizar sus carreras. La investigación académica respalda las recomendaciones de Deloitte. Un amplio estudio publicado en 2015 en el Journal of Organizational Behavior descubrió que este tipo de personalización profesional no solo ayuda a retener a los empleados durante más tiempo, sino que también mantiene a los trabajadores más comprometidos y productivos en sus múltiples funciones. Además, las nuevas tecnologías pueden ayudar en gran medida a las empresas a gestionar de manera eficaz carreras más multidimensionales y estructuradas en forma reticular. Por ejemplo, los nuevos avances en la tecnología de recopilación de datos, piense en los rastreadores portátiles, como los dispositivos Fitbit, pueden proporcionar a las organizaciones información sobre cómo los trabajadores utilizan su tiempo en el trabajo. Estos datos se pueden utilizar para personalizar la carrera de un empleado para que se adapte mejor a sus aptitudes y estilos de trabajo. Bank of America ya ha aprobado un programa de este tipo con empleados de centros de llamadas. Con los datos recopilados de las tarjetas identificativas de los sensores, la empresa pudo actualizar sus políticas y protocolos para aumentar fácilmente la productividad en un 10%. Estos cambios harán más que solo ayudar a los trabajadores y gerentes a optimizar sus carreras. Las nuevas tecnologías y estructuras organizativas alterarán la cultura general de los futuros lugares de trabajo. En la siguiente sección, veremos cómo esto ya está sucediendo. Fomentar una cultura empresarial flexible y eficaz será más importante que nunca. Digamos que tienes que decidir entre dos ofertas de trabajo. El primero viene con un gran salario, pero se sabe que la empresa es estresante y desorganizada.
El segundo paga menos, pero todos son felices, respetuosos y satisfechos en el trabajo. La elección es fácil, ¿verdad? Cuando se trata del lugar de trabajo del futuro, la cultura cuenta. Si las empresas del siglo XXI quieren atraer a los mejores talentos, deben fomentar cada vez más una cultura que satisfaga las necesidades personales y psicológicas de sus empleados. Es más fácil decirlo que hacerlo. Según Deloitte, solo el 19% de los gerentes de recursos humanos piensa que su empresa lo está haciendo bien. Eso significa que es posible que un 80% de las empresas no tengan la cultura empresarial ideal. Afortunadamente, existen herramientas que pueden ayudar. La evaluación de la cultura organizacional elaborada por la Universidad de Michigan, por ejemplo, permite a las empresas determinar a qué tipo de cultura deben aspirar. Por ejemplo, ¿debería ser una cultura de creación dinámica o una cultura de control formal? También proporciona una hoja de ruta para implementar cambios para lograrlo. Uno de los cambios más útiles que puede hacer una empresa para mejorar la cultura empresarial es utilizar un truco llamado pensamiento de diseño. Esta metodología produce resultados al pedir a los gerentes que se identifiquen con las necesidades de sus empleados, definan los problemas que intentan resolver y prototipen y prueben soluciones. Este método ha sido empleado por grandes empresas como Toyota, Lexus y Scion. Las tres empresas descubrieron, utilizando el pensamiento de diseño, que los trabajadores de sus centros de llamadas estaban frustrados con los sistemas de archivo utilizados para almacenar la información. Tras unas cuantas pruebas rápidas, cada uno de ellos encontró soluciones que eliminaban esta barrera, reduciendo drásticamente los tiempos de espera de los clientes y elevando la moral de los trabajadores. Otra forma de mejorar la cultura de la empresa es mediante técnicas de gestión ágiles que permitan a los gerentes trabajar con los empleados de manera continua y productiva. John Doerr, uno de los primeros inversores de Google, recomienda utilizar un sistema desarrollado por la empresa de computación Intel, llamado Objectives and Key Results, OKR. Esta técnica requiere la colaboración con cada trabajador individual para establecer metas cuantificables a corto plazo. Una vez establecidos, los departamentos pueden hacer públicos estos objetivos para que todos puedan compartir el progreso y los resultados. Según la empresa de software Betterworks, esta estrategia puede mejorar el logro de las metas en casi un 80%. Cada una de estas estrategias podría ayudar al lugar de trabajo a fomentar una cultura más abierta, positiva y alentadora, algo que cualquier trabajador apreciará. Pero, ¿qué pasa con los directores generales y otros líderes de la empresa? La siguiente sección abordará los cambios que pueden esperar en las próximas décadas. Las generaciones más jóvenes tienen expectativas diferentes, y moldearán el mundo laboral para satisfacer sus necesidades. Si observamos una oficina contemporánea, queda claro que las generaciones más jóvenes ya están cambiando las normas laborales, al igual que la moda. Se acabó con los trajes de 3 piezas, y se puso con sudaderas con capucha y jeans. Pero no termina ahí. Estos jóvenes trabajadores también están transformando la naturaleza del liderazgo profesional. Como se mencionó anteriormente, los millennials, los nacidos entre 1980 y 1995, se están convirtiendo en la mayoría de la fuerza laboral, y eso incluye ocupar puestos directivos. Y lo que es más importante, traen consigo un enfoque de liderazgo completamente diferente. Esto se muestra en una encuesta reciente realizada a 1.200 trabajadores de la generación del milenio. Descubrió que esta generación prefiere un lugar de trabajo más plano, menos jerárquico y más centrado en la colaboración. La generación Z, las personas nacidas entre 1996 y 2012, también se está incorporando a la fuerza laboral, y esta cohorte traerá sus propios cambios y desafíos. Esta es la generación más diversa que entra en el panorama profesional, y esta cualidad se refleja en sus valores. Los trabajadores de la generación Z tienden a apreciar la inclusión, escuchar una variedad de opiniones diferentes y un intercambio respetuoso, independientemente de su rol o estatus.
Además, como nativos digitales, estos trabajadores pueden ser más ingeniosos y autosuficientes que las generaciones anteriores, que pueden sentirse menos cómodas aprendiendo nuevas tecnologías. Dado que estos dos grupos están cada vez más presentes en las oficinas y salas de juntas, ¿qué cambios podemos esperar en el lugar de trabajo del futuro? Por un lado, el antiguo estilo de liderazgo de mando y control, en el que el jefe siempre tiene la razón y nunca se le cuestiona, será menos eficaz que antes. En general, se trata de un avance positivo, ya que un estilo de liderazgo más flexible fomenta la autonomía, la agilidad y el intercambio de ideas. Basta con mirar a una empresa como Zappos. En 2014, este enorme minorista en línea adoptó un estilo organizativo en el que la autoridad es más fluida y está más distribuida. De hecho, eliminó por completo los títulos de gestión. Como resultado, los equipos autodirigidos tenían la libertad de innovar en sus funciones, ampliar sus habilidades y mejorar su desempeño de formas inesperadas. A partir de 2019, la empresa sigue utilizando este sistema y lo considera un gran éxito. Otro cambio importante en la jerarquía laboral tradicional proviene de la creciente inclusión de las mujeres en puestos de poder. Esto debería esperarse, ya que las mujeres ahora obtienen más de la mitad de todos los títulos universitarios. También tiene sentido desde el punto de vista financiero. Un informe de McKinsey muestra que las empresas con una mayor diversidad de género en los puestos de liderazgo obtienen casi un 25% más en rentabilidad promedio. Lamentablemente, aún queda un largo camino por recorrer en este frente, ya que 4 de cada 10 empresas importantes de los países del G7 carecen de mujeres en puestos de alta dirección. Las empresas que aumenten con éxito su diversidad e inclusión tendrán una ventaja. Pero, ¿qué otros desafíos deberían estar preparadas para afrontar las organizaciones exitosas? Las redes sociales y la tecnología de la comunicación seguirán difuminando las líneas entre el trabajo y la vida cotidiana. Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas, es un eslogan llamativo para una ciudad turística. La misma lógica no se aplica al lugar de trabajo moderno. En el siglo XXI, lo que ocurre en una empresa no se queda en la empresa, a menudo se convierte en un titular. La verdad es que la importancia de gestionar la reputación y la marca de su organización solo crecerá en la era moderna. Si bien la marca solía consistir en informar a los consumidores sobre productos específicos, hoy en día desempeña un papel más amplio y matizado. La marca de una empresa consiste en comunicar su visión, propósito y valores tanto a los consumidores como a los posibles empleados. Gracias a las redes sociales, esta comunicación suele ser un diálogo bidireccional. Dada esta nueva dinámica, las organizaciones deben desarrollar un nuevo conjunto de habilidades y prácticas para difundir su mensaje de manera efectiva. Esto incluye utilizar los canales de medios para dirigirse a diferentes audiencias, y elegir las métricas adecuadas para medir el éxito de un mensaje. Este nuevo panorama mediático también significa que las empresas deben tener más cuidado a la hora de gestionar su reputación general. Con el auge de las plataformas de redes sociales como Yelp y Glassdoor, vivimos cada vez más en una rateocracia en la que los comentarios de los clientes y los empleados son más públicos que nunca. No se debe subestimar la influencia de las valoraciones en línea. El 84% de las personas confía en las reseñas en línea tanto como en las recomendaciones personales. Para hacer frente a esto, las empresas inteligentes deberían dedicar más recursos y formación a los equipos dedicados a gestionar de forma proactiva la imagen de su empresa en Internet. Sin embargo, la mejor manera de mantener una buena reputación sigue siendo simplemente hacer un buen trabajo. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, una de las agencias intergubernamentales más grandes del mundo, las empresas que buscan evitar los escándalos y la mala prensa deben trabajar para fomentar una cultura de integridad con un verdadero compromiso con la honestidad, la conducta ética y la prevención del fraude. Sin embargo, una reputación cada vez más frágil no es la única consecuencia del nuevo panorama mediático. A medida que las tecnologías digitales se vuelven esenciales para la comunicación empresarial, las empresas deben prestar atención a la forma en que estas herramientas transforman su relación con sus propios empleados.
El hecho de que sea posible comunicarse con sus trabajadores las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no significa que siempre sea prudente utilizar este poder. Es esencial lograr un equilibrio adecuado entre el trabajo y la vida personal. En Francia, el gobierno incluso ha tenido que intervenir e instituir una legislación sobre el derecho a desconectarse, que limita la comunicación con los empleados fuera del horario laboral. A medida que la tecnología y la sociedad sigan avanzando y evolucionando, habrá muchos más desafíos y acertijos que resolver. Sin embargo, las organizaciones que presten atención a los cambios que se producen a su alrededor, que se adapten a las nuevas realidades y las acepten, estarán mejor preparadas para el lugar de trabajo del futuro.